Buenas tardes. A nombre de Manolo Cocho, quien es el coordinador del programa de arte y complejidad del C3, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, quien es artista y programador, Eugenio Tiselli, y que forma, digamos, parte de las actividades de ACT en colaboración con el C3, dentro de un ciclo, digamos, un programa titulado Grado Cero, que es un programa de intervenciones artístico-prácticas que contempla la invitación de ponentes destacados de ámbito nacional e internacional para platicar sobre temas de transdisciplina vinculados a arte y ciencia. Tenemos también algunas intervenciones artísticas programadas a lo largo del año en el recinto del C3 y otros recintos de la UNAM y del CENART. Y bueno, sin más, por el momento damos la bienvenida a la conferencia que nos va a presentar el día de hoy, titulada Observar y Descubrir el momento de la agroecología. Va a ser una intervención de alrededor de 1 hora. Y terminando la presentación daremos, como siempre, paso a preguntas de parte del público. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rosana, por tu presentación. Quiero, antes de empezar, agradecer muchísimo a Cintia García Leiva y a Octavio, disculpa que no sé tu apellido, pero bueno, gracias a ellos por quererme tener aquí hoy. Para mí es un verdadero gusto y sobre todo también gracias a todos ustedes que vinieron hoy. Podrían estar disfrutando de un día fantástico allá afuera, pero eligieron estar aquí, o sea que se los agradezco muchísimo, de verdad. Y bueno, como decía Rosana, pues yo soy, o digo que soy artista y programador. Y entonces quizá la primera pregunta que ustedes podrían hacerse es, bueno, ¿qué viene a decir un artista programador sobre la agroecología, ¿no? Y es una pregunta bastante legítima que voy a intentar responder a lo largo de esta charla y un poco contarles no tanto mi experiencia de cómo pasé de un ámbito que fue la programación, que fue realmente el primer contacto que tuve con los quehaceres del mundo. Bueno, evidentemente empecé dibujando y a los 10 años empecé a programar, o sea que fue realmente una de mis primeras actividades, la programación. De ahí, pues se mete uno en estos entornos de arte. Les digo, no quiero tanto contarles mi experiencia, pero ahorita estoy metido de lleno en la agroecología. Y de hecho es una disciplina, es una interdisciplina, una transdisciplina que hoy quisiera presentarles, quisiera hablar de ella y quisiera también no tanto decir por qué yo estoy ahí, sino por qué tiene sentido que la agroecología sea una transdisciplina, es decir, que sea un campo de estudio, de acción, incluso un movimiento social y político en el cual se requieren muchísimas voces muy diferentes. Entre ellas, la mía, que estoy aquí hoy, pero sobre todo voces de campesinos, de científicos, de muchas personas que hoy les voy a presentar. Entonces, bueno, como voy a tocar muchos temas, espero que no sea un mareo ni un vértigo esta charla. Voy a intentar hilar todos estos temas de una manera amable. Y, por supuesto, y se los pido de verdad, de la manera más sincera, si en algún momento quieren interrumpir, quieren preguntar, quieren comentar, no se dejen apabullar por este escenario extraño donde yo estoy aquí hablando con un micrófono y ustedes están sentados. Siempre está este deseo de que esto sea un diálogo y bueno, en todo caso, si no tienen ganas de intervenir, al final sí que vamos a dar 1 horita más o menos o media hora o lo que haga falta para que podamos platicar un rato. ¿Ok? Bueno, empezamos con el aquí y ahora. En el aquí y ahora, este de aquí, donde estamos sentados, donde estamos parados. Creo que es un buen lugar para empezar y es un buen lugar para reconocer que estamos sintiendo algo que no se sentía antes, una especie de sensación planetaria, una especie de ambiente que es muy distinto al ambiente que había hace quizá 30, 40, 50 años. Estamos entrando en una nueva época
y aún no logramos definir exactamente qué es esa época ni cuáles son sus rasgos, sus características, su descripción. A mí me gusta mucho empezar con esta imagen. Es un cuadro de Francisco de Goya que se llama Duelo a garrotazos, y el filósofo francés Michel Serret utiliza esta misma imagen. De hecho, yo la uso como sugerencia de Michel Serret, un poco para ilustrar la época en la que estamos inmersos, ¿no? Evidentemente, ¿qué vemos aquí? Pues vemos a dos muchachos peleando a garrotazos, ¿no? El título del cuadro es bastante explícito y deja muy poco a la imaginación en ese sentido. Lo que sí, el cuadro es un enigma. Nos presenta un enigma donde en realidad no sabemos cuál de los dos combatientes va a ser el vencedor. Goya en ningún momento nos da una clave visual sobre cuál de estos dos combatientes va a ganar. Parece que están en igualdad de posiciones, los dos tienen garrotes, los dos parecen estar bastante fuertes y no se sabe qué va a pasar, pero hay un tercer combatiente que está allí y que no vemos o que hasta ahora no hemos visto, y es la arena movediza. Y gane quien gane esta pelea, no importa en realidad, o bueno, importa, pero importa de una manera que no es definitiva, en el sentido de que gane quien gane, los dos van a terminar sumergidos en la arena movediza. Y Michel Serret utiliza esta imagen, utiliza esta alegoría para hablar de lo que él llama un contrato natural. Hasta ahora hemos vivido asumiendo que entre nosotros existe un contrato social, que en muchos casos está a punto de romperse, como en el caso de nuestro país. Está bastante frágil lo que es el vínculo que nos une. Y Michel Serret habla que además de que existe un contrato social, debe de existir un contrato natural, es decir, un vínculo a nivel legal que nos vincule con la naturaleza, porque la naturaleza la empezamos a reconocer ya como un agente político, como un agente social que deja de ser un escenario, ya no es un mero escenario que está ahí, y se habla, por ejemplo, del campo de batalla, ¿no? Y muy literalmente el campo de batalla es un campo en algún país donde sucedió una batalla. Ahora ese campo de batalla también es un combatiente, y si lo queremos ver así, el mundo entra en combate. La historia acoge por primera vez a la naturaleza como actor de lo que nos pasa. Esa es quizá una primera aproximación a esta época en la que estamos inmersos, que muchos han empezado a llamar antropoceno. El antropoceno básicamente lo que intenta significar es la emergencia de la acción humana como fuerza tectónica, es decir, como una fuerza que al actuar ya produce cambios a nivel planetario, ¿no? Sabemos que los terremotos, que los volcanes, que los tsunamis producen cambios en el planeta, cambios en la morfología, a nivel físico, pero estamos empezando a reconocer que la acción humana también produce esos cambios y que son cambios importantes. Desde hace más o menos 9.000 años el ser humano ha cultivado, la agricultura lleva incluso mucho más que 9.000 años, más o menos de que se tiene noticia, pues a las orillas del Nilo, más o menos alrededor de ese lapso de tiempo, pero la escala es lo que ha cambiado. No es que nunca hayamos transformado la naturaleza antes que hoy, sino que la escala en la que hemos transformado la naturaleza está llegando a un punto en el cual se producen cambios a nivel planetario, no solo que no sean reversibles, sino que son de consecuencias muy, muy drásticas, ¿no? El calentamiento global, que muchos lo llaman, yo prefiero llamarlo cambio climático, porque en realidad no es solamente un calentamiento, en muchos casos también es un enfriamiento, como se vivió ahorita en Europa. El vórtice polar perdió fuerza y eso que hizo que el aire caliente se colara al Polo Norte y el aire frío bajara a Europa, y hubo un momento de este invierno donde Europa estaba mucho más frío que el Polo Norte, cosa que no se tenía noticia de que hubiera pasado antes. Entonces, esto es parte del mismo fenómeno en el cual el mar se calienta, la evaporación
se incrementa, etcétera, etcétera. Hay una complejidad tan grande de factores y de cuestiones que suceden que muy difícilmente podemos modelarla y entenderla. Pero la primera aproximación para entenderla es llamarla antropoceno, que es decir, la era en la cual la acción humana se vuelve definitiva para la configuración de nuestro mundo. Pero bueno, hay quienes han estado en desacuerdo con esta etiqueta, con el antropoceno, porque de alguna manera oculta las causas de por qué llegamos hasta aquí, ¿no? Yo les estaba hablando que bueno, la escala de la transformación planetaria ya comienza a ser importante, y comienza a ser importante más o menos a partir de la emergencia del capitalismo, de la emergencia del capitalismo como un sistema donde la economía y el mundo empiezan a fusionarse. Se habla entonces ya de una especie de economía-mundo en la cual el mundo existe para ser explotado para extraer materias primas, y bueno, no solo esto, sino que además el impulso que tuvo el capitalismo con la invención de ciertas tecnologías como la máquina de vapor, por ejemplo, las fábricas, los medios de transporte, muchísimas tecnologías que surgieron más o menos, digamos, no son exactamente contemporáneas, pero más o menos en ese entorno cronotópico, ¿no? El tiempo, el espacio, empezaron a hacer las primeras emisiones importantes de gases de efecto invernadero, CO2. Entonces hay quienes llaman a esta era el capitaloceno, no el antropoceno, sino el capitaloceno, refiriéndose a que realmente a partir de la emergencia del capitalismo es cuando estos cambios a gran escala comienzan. Hay otros nombres, por ejemplo está el plantacionoceno, y justamente el capitalismo emerge a partir de, en Inglaterra, la apropiación de grandes terrenos que pertenecían a campesinos. Es una expropiación bastante brutal, es también el fin de la economía de los comunes, y estas tierras se expropian, pues se pasan a manos de grandes terratenientes que explotan la tierra para producir más, empiezan los monocultivos, y la idea de hablar de un plantacionoceno se refiere a que estamos en una época en la cual la esclavitud de la tierra y la esclavitud de seres humanos en aras de la productividad, en aras del crecimiento económico, ha sido justamente lo que ha disparado todos estos cambios, ¿no? Ha sido el disparador. Pero hay muchos otros nombres para esta era. Está el entropoceno, es decir, la era de la entropía, propuesta por Bernard Stiegler. Está el cthulhuceno, propuesto por Donna Haraway, cuando ella habla de que es más bien una era en la cual estamos obligados a coexistir con humanos y no humanos remotos, que nos son extraños, que no nos son familiares, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un acuerdo en cuanto a cómo nombrar esta época en la que estamos, y tampoco hay un acuerdo en cuanto a definir cuándo empezó todo, ¿no? Y creo que es muy difícil, es prácticamente imposible, pero lo que sí parece ser objeto de consenso es que estamos en una época distinta, y justamente una época distinta requiere formular los problemas de manera distinta, requiere de no reducir ni ocultar la complejidad, sino hacerle frente cara a cara. Y por eso se forman equipos transdisciplinarios, porque se reconoce que ya desde una sola disciplina es imposible abordar los problemas actuales. Entonces, bueno, creo que el hecho de estar aquí hoy en el Centro de Ciencias de la Complejidad es también muy significativo, porque es una señal de que ya las disciplinas por sí solas no son capaces de abordar los problemas tan complejos con los que nos enfrentamos. Pero estoy hablando de cosas que tienen que cambiar y de cómo las disciplinas tienen que dialogar mucho más entre ellas, no porque yo lo diga, sino porque es algo que se está reconociendo a nivel mundial. Pero no solamente se trata de avanzar en ese sentido, que si lo ven no es propiamente un avance, sino que es también una vuelta a un origen en el cual no había esta separación tan tajante entre una disciplina y otra, ¿no? Y había también muchísima más libertad de ejercer nuestras capacidades de observación.
Entonces, déjenme hablar un poquito sobre observación. Y la observación significa ver las relaciones que hay entre las cosas. La observación significa conocer las cosas no solamente por lo que son, sino también por lo que hacen en el mundo y cómo se unen a otras cosas para generar sinergias, para generar conflictos también. En un artículo que escribí hace poco yo argumentaba que justamente esta incapacidad de encontrar las relaciones entre las cosas, que es una incapacidad que paradójicamente ha ido evolucionando de la mano de la academia. Y no lo digo como algo peyorativo ni como un reproche, sino que simplemente la academia es un ámbito entre tantos del conocimiento. Al irse especializando, lo que ha perdido con esa especialización es la capacidad de poner en relación cosas muy distintas y muy remotas o aparentemente distantes a nivel semántico, morfológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta capacidad de interrelacionar las cosas es lo que yo pienso que hemos perdido y que de alguna manera nos ha llevado al tiempo en el que estamos. Todos sabemos que una de las marcas de la casa del capitalismo contemporáneo es la irresponsabilidad. Y todos lo somos de alguna manera. En el momento en que yo voy y me compro una botella de agua, me la tomo y la botella la tiro en algún lugar y se acabó la historia. De alguna manera estoy entrando en un sistema de irresponsabilidad organizada, donde nunca me pregunto de dónde viene esa agua, nunca me pregunto ese plástico si fue reciclado realmente o qué energía se consumió para producirlo, qué derivados del petróleo, etcétera, etcétera. Son demasiadas preguntas, yo simplemente quiero tomar agua, tomo agua y cuando tiro el agua, lo mismo, nunca me pregunto a dónde va esa botella, qué se va a hacer con ella, etcétera, etcétera. Y al final nos damos cuenta que aparecen en la panza de una ballena o alguna cosa así, ¿no? Entonces, si entendemos el capitalismo no solo como una irresponsabilidad organizada, sino también como esta incapacidad de ver más allá de lo que tengo a la mano, entonces empieza a ser importante el volver a observar las cosas y a volver a poner en relación ciertas cosas, ¿no? A conectar cosas, ¿no? Y lo dice Graham Harman de esta manera: todo no está conectado, ¿no? Porque uno de los mantras de esta época es todo está conectado, ¿no? Y todo está conectado y sí. ¿Por qué sucede el cambio climático? No, pues porque todo está conectado y pues ya. Y es la no explicación que se le da a las cosas, ¿no? Como todo está conectado, asumo que todo está conectado y simplemente digo, no, pues es que cualquier cosa que haga afecta a cualquier otra. Y en realidad es un poco una forma de pereza conceptual, ¿no? Decir todo está conectado. Más bien lo que propone Harman es decir todo no está conectado. Hay cosas que se tienden a retraerse en sus burbujas de realidad, ¿no? Como él los llama, y cuando hacen contacto, esos contactos, esas relaciones, esas complicidades y sinergias que hay entre las cosas necesitan ser reconocidas, observadas y explicadas, ¿no? Y aquí quizá, no sé, me gustaba traer un poco algo de los inicios de la ciencia moderna, de mano de Goethe, que más bien es conocido como artista, como poeta, como escritor, pero que tuvo una relación muy estrecha con científicos que realmente le cambiaron la cara a la ciencia, como Alexander von Humboldt. Goethe, perdón por mi alemán, inspiró a Humboldt a describir la naturaleza, a describir científicamente de una manera mucho más, si se quiere, poética o artística. No estoy cómodo con estos términos, pero de alguna manera Goethe fue una inspiración para Humboldt y Humboldt también fue una inspiración para Goethe, de introducir temas científicos dentro de Fausto, por ejemplo, y muchos de sus trabajos, ¿no? Entonces, Goethe, en el momento en que él escribe estas citas que les traigo hoy, estamos hablando del siglo XVIII, ya existía la Royal Society, que se fundó en el siglo XVII. La Royal Society parte
de este empirismo, incluso de esta utopía, la nueva Atlántida de Francis Bacon, donde la sociedad va a llegar a un estado de perfección gracias a la ciencia y a la tecnología aplicada, ¿no? Entonces empieza a haber este empuje tan grande por tecnificar, por cientificar el conocimiento, y justo en este momento, poco menos de 100 años después de la fundación de la Royal Society, que sigue viva hasta nuestros días, Goethe propone un empirismo totalmente distinto al de la Royal Society, ¿no? Lo llama un empirismo delicado, que es empezar con la observación, pero se trata de reconocer que aquello que es observado escapa a nuestro control, ¿no? Justamente un poco la filosofía, la idea del empirismo tradicional es entender lo que está, lo que se ve, para controlarlo mejor, para poderlo, no estoy hablando de control necesariamente con una connotación negativa, sino un control que proviene del entendimiento, ¿no? Y Goethe está, quizá como poeta, reconociendo que el control es imposible. Él dice, aquello que se observa se lanza sobre la persona con tal fuerza que es un poder que tiene que ser reconocido, ¿no? Y cuando uno reconoce que aquello observado escapa al control, va más allá de mis capacidades de observación, de mis capacidades de racionalización, de definición, etcétera, etcétera, hay, según Goethe, dos caminos que se abren, ¿no? Primero es encontrar múltiples formas de existencia y cómo las cosas se relacionan y se transforman entre sí de manera infinitamente compleja, y a su vez nuestra capacidad también infinita de adaptarnos a otra sensibilidad que va más allá del simple utilizo esto porque lo conozco, exploto esto porque puedo explotarlo, ¿no? Entonces, lo que Goethe ya proponía, y lo traigo aquí a colación porque creo que tiene sentido, es una relación muy distinta con el mundo, muy distinta a la que se tiene en muchos ámbitos. En la ciencia, durante muchos años, se ha intentado definir qué es esto, qué es aquello, y surgen las ontologías, ¿no? Y surgen las taxonomías, y es un trabajo que durante siglos se ha hecho, ¿no? Pero según muchos autores, y aquí solamente traigo la cita de Viveiros de Castro, pero hay otros autores que también van por esa línea, que hablan que ya no se trata de representar lo desconocido, ya no se trata de crear taxonomías, se trata de entender que conocer es más crear que contemplar. Y Latour un poco complementa esta cita diciendo que ya no se trata simplemente de hacer listas del reino natural, el reino vegetal, el reino animal, etcétera, etcétera, sino de reconocer a cada elemento observado como un agente. Hace rato hablábamos de la naturaleza como agente, como cada cosa, cada objeto que existe en el mundo, incluyendo a los seres humanos. Y ahí está un tema que no me voy a meter en él, pero la ontología orientada a objetos reconoce al ser humano también como objeto, como cosa. Pero, como les digo, no me voy a meter ahí. Se trata de multiplicar el número de agentes que pueblan el mundo y que actúan en él. Entonces, observar para tener una sensibilidad diferente con lo que nos rodea, con todo lo que nos rodea, y reconocer que todo lo que nos rodea actúa en el mundo. Si quieren, es una especie de nuevo animismo, el animismo que hay todavía en muchas culturas supuestamente atrasadas. Me parece una etiqueta extremadamente injusta, pero un animismo en el cual reconocemos la capacidad de agencia de todo aquello que existe. Y entonces eso, en teoría, debería de llevarnos a un respeto por todo aquello que existe. Si todo lo que existe tiene una capacidad de agencia sobre el mundo, por lo menos habría que reconocerla y pues reconocer a nuestros pares ahí donde no veíamos a ningún par. Bueno, hasta aquí quizá la cosa ha sido un poquito abstracta, pero poquito a poquito vamos a empezar a bajar un poquito a la tierra. Aquí hay un agente. Y vamos a hablar del alimento.
que es justamente lo que está haciendo este agente que acabamos de ver. Se está alimentando de un alimento que decimos es nuestro, esa planta es mía. Esta plaga está viniendo a comérsela, con lo cual pues tengo que matarla, ¿no? Tengo que deshacerme de ella. Bueno, un poco propongo esto como para problematizar esta visión de mundo que solemos tener, con la cual se nos educa, es decir, el mundo es mío y todo lo que estorba esa posesión del mundo hay que eliminarlo, ¿no? Justamente la agroecología intenta saltarse todo eso, por eso estoy tan encantado con la agroecología, pero bueno. Vamos a hablar de alimento y entonces vamos a hablar de cosas súper concretas, como que la agricultura industrial genera entre un 44 y un 57% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, según un estudio de la organización GRAIN, que está presente en varios países y que está de alguna manera estudiando los efectos de la agricultura industrial en nuestro planeta. No sé si ya habían oído hablar de estos porcentajes, pero a mí me parecen impresionantes porque se suele hablar del alto impacto que tiene viajar en avión, los coches, etcétera, etcétera. Y es verdad, transportarse en avión tiene un alto impacto en cuanto a emisiones de CO2, pero cuando hablamos de que alimentarnos, que es algo que hacemos cada día, genera entre un 44 y un 57% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, la cosa se pone muy grave, ¿no? Los porcentajes vienen, no solo, yo he leído diferentes fuentes y estos porcentajes varían. Lo que hace GRAIN es considerar muchas cuestiones que normalmente no se integran dentro del ciclo del alimento, como por ejemplo el transporte. No es exactamente la producción del alimento, pero si el alimento no se transportara, no lo tendríamos en nuestra mesa, en las ciudades. Entonces, la producción agrícola ya va entre un 11 y un 15%, la deforestación entre un 15 y un 18%, el procesado, el transporte, el empaquetado, etcétera, etcétera, el desperdicio, todo esto, si vemos todo el ciclo del alimento, sobre todo en las ciudades, pues llegamos a estos números. Entonces hay aquí un modelo que está clarísimo, que está provocando efectos cada vez más graves. La agricultura industrial, y afortunadamente hay cada vez más voces dentro de la comunidad, no solamente de organizaciones civiles, organizaciones activistas, sino incluso dentro de la comunidad científica hay cada vez más voces que ven claramente que el modelo de la agricultura industrial debe transformarse, e incluso hay quienes dicen que debe desecharse del todo, pero está claro que ha traído consigo consecuencias muy negativas. Creo que la gráfica de alguna manera las resume, aunque no intento reducirlas. En el 2009 hubo una reunión global, digamos, de científicos especialistas en agricultura y produjeron un reporte, el ISTAT, el reporte sobre el estado de cosas de la agricultura, el conocimiento agrícola, la ciencia agrícola. Y la conclusión, la frase, digamos, el eslogan, si se quiere decir así, que caracterizó ese reporte era "Business as usual is not an option anymore". No podemos seguir como lo hemos hecho hasta hoy, ya no es una opción. Y esto les estoy hablando de un conglomerado de científicos, de cientos de científicos que de una manera similar al IPCC, si han oído hablar del IPCC, el Intergovernmental Panel for Climate Change, que es un grupo de científicos de todos los países del mundo que se reúnen cada 2 años para hacer asesorías sobre modelos de cambio climático, etcétera, etcétera. Este es un poco el equivalente en cuanto a agricultura. Entonces tiene ese mismo tipo de relevancia. Entonces, lo que está emergiendo sí es un consenso global que evidentemente está lejos de ser unánime y está lejos de estar libre de conflictos, pero que crece cada vez más y que aboga por la transformación de los sistemas agrícolas industriales en algo mucho más sustentable. Lo que es muy significativo de todo esto, al menos para mí, es que esto no significa aplicar nuevas tecnologías para resolver los problemas que la tecnología provoca, ¿no? Que es lo que solemos hacer. Tenemos esta fe ciega en la tecnología y bueno, está el cambio climático y todo esto, pero entonces está la geoingeniería.
Y entonces vamos a crear nubes artificiales que van a oscurecer el planeta, y ese oscurecimiento lo llaman el efecto Pinatubo. Cuando fue la erupción del Pinatubo, este enorme volcán, emitió una nube tan grande que realmente tapó una parte del planeta y enfrió diferentes regiones del mundo. Esto sucedió. Entonces los científicos dicen, bueno, si nosotros logramos crear este efecto Pinatubo con medios artificiales, es decir, nubes de diferentes compuestos químicos, etcétera, etcétera, muy densas, pues vamos a lograr enfriar el planeta y por lo tanto controlar el cambio climático. Pero claro, esto es poner un parche sobre los síntomas, no es atacar la causa. Y además no se sabe qué efectos complejos generará una nube creada a través de geoingeniería. Entonces, bueno, de lo que se trata entonces no es de cambiar la tecnología y refinarla y encontrar mejores soluciones tecnológicas, sino que es una batalla cultural. Al menos en la agricultura, para sustituir esta narrativa de la agricultura industrial hay que imaginar una agricultura con el componente de cultura, una nueva cultura posible que crezca orgánicamente, es decir, desde quienes consumimos y quienes producen los alimentos, ¿no? Integrar no solamente, no se trata de integrar las preferencias del consumidor como suelen hacer las empresas actualmente. El consumidor quiere productos más baratos y el consumidor quiere Justamente esto es un peligro enorme porque pues cuando el consumidor quiere productos más baratos y es el último eslabón de la cadena, eso significa que los productos baratos son mucho menos dinero que se queda en el campo, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cómo funciona esta cadena. Se trata más bien de escuchar las voces de la gente que ya está sufriendo los efectos del cambio climático, que ya está sufriendo los efectos también de mercados inestables, que están íntimamente ligados. No podemos desvincular cambio climático con un capitalismo de mercado. Y si alguien quiere leer más al respecto, les recomiendo el penúltimo libro de Naomi Klein, Esto lo cambia todo. Estudia bastante este vínculo que existe. Entonces, las voces de todas estas personas en el mundo que están viendo cómo sus vidas se están alterando ya de maneras muy reales y muy tangibles por todo este problema causado en gran parte, gran porcentaje, podemos decir, por la agricultura industrial. Y la contraparte de aquella gráfica que les mostré, aquí, bueno, esta gráfica que les acabo de mostrar, es la agricultura llamada de subsistencia, que es un término que a mí no me acaba de gustar, porque no es solamente para subsistir, ahí tiene muchas funciones este tipo de agricultura. Crea cultura, crea vida, crea biodiversidad también. Pero aquí hay otro porcentaje que viene del mismo estudio anterior y dice lo siguiente: los pequeños campesinos producen el 80% del alimento global usando menos del 25% de la tierra disponible para cultivo. Si nosotros invertimos esta frase, la respuesta que tenemos es que el 75% de la tierra disponible para cultivo lo está usando menos de un 20% de campesinos, que cada vez son menos humanos y más máquinas, porque se está mecanizando la agricultura a pasos aceleradísimos. Y esta agricultura industrial que supuestamente alimenta al mundo está utilizando una gran cantidad de tierra, pero está empleando a cada vez menos personas y además lo que está haciendo a través del monocultivo, a través del abuso de fertilizantes y pesticidas químicos, es envenenar la tierra. Y toda la cadena que eso lleva, los fosfatos se tienen que minar de algún lugar, las minas de fosfatos se tienen que explotar, etcétera, etcétera. El fosfato es un fertilizante químico, ¿no? Entonces, cuando vemos todo este escenario, realmente quizá podemos entender la urgencia que tenemos para cambiar de modelo y empezar a pensar en otro muy distinto, donde justamente los campesinos, y hablo en los y las, lo que pasa es que no sé cómo pronunciar los y las a la vez, pero los y las campesinos, campesinas, son quienes realmente están apuntando un modelo a futuro. Yo cuando veo una foto como esta, que fue una foto que es una foto que viene de Tanzania, del proyecto que ahora mismo les voy a contar, yo no veo un pasado, sino que veo un futuro.
y tampoco veo miseria ni pobreza, sino que veo vida. Pero bueno, vamos un poquito hacia allá. No quiero que esto suene una especie de idealización de hombre blanco privilegiado, etcétera, etcétera. Prefiero contarles todos los detalles, pero aún así, a partir de todos los detalles y de todos esos reconocimientos de quién habla y quién está aquí hablando hoy y quién está ahí en esa foto, aún así quiero seguir pensando que el futuro va por ahí. Bueno, y el futuro va por ahí porque creo que todos nosotros tenemos un papel que jugar, incluso como consumidores de alimentos, pero pues quizá desde aquí, desde esta comunidad académica, científica, de personas interesadas en estos cruces entre disciplinas, arte y ciencia, están naciendo estas disciplinas nuevas, como la agroecología, por ejemplo, que ya parten de una transdisciplinariedad originaria, es decir, que ya desde un origen están planteadas no como una rama de la agronomía, por ejemplo, sino ya como una disciplina que integra a muchas disciplinas desde el primer momento. Entonces, la definición formal de agroecología, así la de Wikipedia aburrida, es el estudio, diseño, mantenimiento y evaluación de sistemas agrícolas que no solamente son productivos, sino también respetuosos con los ecosistemas. Y aquí quizá la palabra clave es respetuosos, ¿no? ¿Qué significa ser respetuoso con un ecosistema, ¿no? Pues es justamente, traigo otra vez el tema de la relación, tomar en cuenta las interacciones entre factores muy diversos, no solo biológicos, físicos y técnicos, que son como los que tradicionalmente podemos encontrar en la agronomía, sociales, hay ramas de la agronomía social, económicos también, pero también culturales, que son relevantes a un sistema agrícola específico. Y también la palabra específico es importantísima, porque estamos acostumbrados en el mundo a cocinar recetas científicas y aplicarlas en contextos muy distintos donde se cocinaron, ¿no? Casos concretos, la Revolución Verde en México es un desarrollo que vino en los años 60 desde Estados Unidos y que intentó revolucionar el campo mexicano a través de los fertilizantes químicos, a través de híbridos industriales, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Bueno, un desastre total. La revolución en México está ampliamente reconocida como un gran fracaso que en parte provocó el empobrecimiento de muchas tierras, la migración de muchísimos campesinos, etcétera, etcétera. Casos concretos que siguen sucediendo. En Suiza, por ejemplo, en el instituto donde yo actualmente trabajo, hay un grupo de científicos que están desarrollando una yuca, una variedad de yuca para llevarla a África, y es una variedad de yuca que va a ser resistente a plagas, que va a ser mucho más eficiente en su uso de su ciclo de H2O. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos llevan la yuca del laboratorio a la tierra, justamente donde pretenden aplicarla, no solo tiene problemas con el contexto local, sino además que a los campesinos no les gusta, y tienen todo el derecho de que no les gusta, sabe mal. La yuca no es dulce, es amarga, tiene una consistencia muy pastosa. Claro, quizá funciona hasta un cierto punto, pero si no está contextualizada y no toma en cuenta cosas que a nosotros podrían parecernos banales, ¿no? Como las preferencias de un grupo humano. Hay campesinos que dicen, bueno, nos gustan las yucas más dulces. ¿Y cómo hacemos? Pues bueno, apretamos más la tierra, la yuca crece menos y el azúcar se concentra más. Okay. Bueno, este tipo de cuestiones en un laboratorio es muy difícil de verlas. Con lo cual, la agroecología está en el campo y está hablando de soluciones específicas o aplicaciones específicas y no de una aplicación universal como la famosa Killer App, la app que va a funcionar para resolverlo todo, ¿no? Es un término ahí un poco ridículo. Y bueno, una parte importante también que yo mencionaba en un momento al principio es que la agroecología no solamente es una disciplina, una interdisciplina científica, sino que también surgió como un movimiento social, político y cultural. Y de hecho ha tenido gran fuerza en Latinoamérica. Muchas de las asociaciones campesinas que tradicionalmente han sido de izquierdas, que tradicionalmente han estado políticamente muy activas, fueron las que ayudaron a configurar muchas de los aspectos de la agroecología y desde el origen. Entonces ya desde el origen es una
disciplina que también tiene un pie puesto en la política y en el activismo, que a muchos nos puede parecer como, uy, yo de eso no quiero saber nada, pero creo que a todos nos toca porque el pie lo tenemos metido aunque no queramos verlo, ¿no? Bueno, arte. Si estoy yendo muy rápido, por favor díganmelo, bueno, cualquier cosa, ya saben. Quiero hablar de arte porque normalmente se suele pasar este tema por alto, ¿no? Estamos en ACT, ¿no? Arte, Ciencia, Tecnología. Estamos en un entorno donde queremos dirigirnos a la complejidad y el arte lo reconocemos como parte de estos equipos que se dirigen hacia la complejidad, pero en realidad no sabemos muy bien a dónde poner a los artistas, ¿no? O el trabajo artístico, porque los artistas han sido los primeros en rehusarse a definir lo que es el arte. Y con toda razón y con toda justicia, ¿no? Un artista, lo peor que le puede pasar es que se ajuste a una definición de arte y la siga al pie de la letra. Eso es la muerte para un artista, ¿no? Entonces, como el arte nunca se ha podido definir, y justamente una de las esencias del arte, quizá la definición del arte es que es algo que no se puede definir, pues no sabemos dónde colocarlo en un equipo científico. A mí me gusta pensar en el artista como el ser, digamos, el herbívoro o el reptil que tiene los ojos a los lados, ¿no? Los herbívoros y los reptiles normalmente son presas de depredadores, que son mamíferos, ¿no? Los mamíferos prácticamente todos tienen los ojos al frente, ¿no? Miran a la presa de frente, y en cambio las presas tienen que mirar a los lados, e incluso animales como los camaleones que tienen estos ojos que se pueden mover quizá hasta 180 grados, no lo sé. Justamente es un factor que les ayuda a detectar al depredador y poder escapar de él. Pero yo digo que el artista es un poco como esta presa que tiene los ojos a los lados, porque muchas veces el artista, el trabajo artístico, no está fijado en una meta, voy a hacer esto, sino que es como que estoy mirando alrededor todo el tiempo y quizá eso es lo que realmente puede aportar un artista en un equipo transdisciplinario, ¿no? Si hay una meta muy clara de queremos lograr esto y de pronto el artista es como, oye, pero allá al lado está esto otro, que es importante también y que por ver la meta no lo habías visto. Bueno, es una especie de caracterización quizá un poco burda, pero lo que quiero decir es que el arte sí funciona a través de estrategias, a través de intuiciones, pero también a través de observación, que es un poco el núcleo de la charla, pero es una observación lateral, es una observación que siempre pregunta, ¿pero qué más hay? Sí, pero ¿qué más hay? ¿Y qué más? ¿Y qué pasa? El artista es el que siempre está molestando, más o menos. Después, el arte sí que ha desarrollado un montón de estrategias. Yo no las llamaría metodologías, porque metodología es algo muy, muy estructurado. Y yo lo llamaría estrategias, sobre todo a partir de después de las vanguardias del siglo pasado y diferentes movimientos como Fluxus y movimientos que también ha habido aquí en México, donde ya no se trata tanto de poner el énfasis en el objeto final, sino en el proceso. No se trata de hacer cosas, como diría Jeremy Deller, sino de hacer que las cosas sucedan. Esto, si no les suena a Jeremy Deller, hace unos años hubo una exposición suya aquí en el MUAC, y justamente es un artista que montaba cierto entramado de condiciones para que sucedieran ciertas cosas. Y hasta cierto punto perdía el control porque dejaba que esas cosas sucedieran y su trabajo artístico era hacer que esas cosas sucedieran. Entonces, bueno, es una de tantas, de miles de estrategias posibles que existen dentro del arte y quizá implican ir más allá de la búsqueda estética para propiciar transformaciones concretas en un entorno específico. Ahora, si estamos hablando de que la transformación del modelo de la agricultura industrial implica una transformación de las narrativas que tenemos sobre cómo nos alimentamos, aquí empezamos a ver un enlace bastante claro entre cómo un artista puede propiciar que las cosas sucedan, propiciar que haya un cambio de narrativa, que se puedan hablar e imaginar otros mundos, ¿no? Lo de los mundos posibles ya está muy
masticado, pero sí hay otros mundos, hay posibilidades y hay contextos. Otra vez, los artistas siempre trabajan en un contexto. A pesar de que filósofos como Badiou hayan definido al arte como una descripción sin lugar, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que el arte siempre pasa en un lugar, en un contexto, ¿no? Entonces, esta contextualización también es lo que hace valiosas a las estrategias artísticas. Y finalmente, según Claire Bishop, el arte se puede convertir en una forma de actividad experimental que se superpone con el mundo. Es decir, ya hay artistas que trabajan con comunidades, con situaciones reales, que están inmersos en problemas reales. Reales, me refiero a todo aquello que sucede afuera del museo, de la galería, de la academia, ¿no? No es que sea menos real, entonces quizás real no es la palabra que deba usar, pero no sé si me doy a entender, que un artista ya no está en el cubo blanco por necesidad. Ejemplos, bueno, tenemos muchos, yo elegí simplemente mostrar dos muy brevemente. Uno es el proyecto, el Manifiesto Bolognano de Joseph Beuys, que en realidad la pieza es desencadenar la reforestación de una montaña al lado del pueblo de Bolognano, en Italia, aumentando la biodiversidad de ese lugar, pero además poniendo como parte de esa biodiversidad plantas, árboles, olivos, y propiciando una economía, reforzando una economía local de producción de aceite de oliva, producido orgánicamente de manera cooperativa, etcétera, etcétera. Lo que hizo Joseph Beuys fue simplemente desencadenar este proceso, ¿no? El común de Bolognano lo invitó, examinó la situación, habló con la gente, decidieron todos en asambleas darle inicio a este proyecto, y justamente pues es un pequeño ejemplo de cómo un artista puede desencadenar procesos reales. Bolognano sigue produciendo aceite de oliva a partir de este proyecto de reforestación iniciado por Joseph Beuys. Entonces, bueno, es un ejemplo. No tenemos que irnos al día de ayer para vernos estos ejemplos, tampoco tenemos que irnos tan atrás. Me gusta que sea de los años 80 porque es claramente predigital, donde pues la tecnología involucrada en esta pieza es, pues ya lo ven, la tecnología que se necesita para cultivar, o sea que no es lo que llamaríamos alta tecnología, pero sí ya es justamente una asimilación de todas estas influencias de las vanguardias artísticas en acción, y en una acción que trasciende mucho más allá del espacio de la galería o del museo. O por ejemplo este proyecto que me gusta mucho de Mirle Okeles, Touch Sanitation, y ella lo que hizo durante 2 años fue ir diariamente con los trabajadores de limpieza de Nueva York y darles las gracias personalmente uno por uno. Es un gesto, y justamente el arte muchas veces a partir de pequeños gestos es que hace cosas más grandes, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con su manifiesto for Maintenance Art. Quizá yo lo llamaría o lo traduciría como manifiesto por un arte de los cuidados. Ella pone el énfasis en el cuidado y en algún punto del manifiesto dice, podemos pensar, imaginar una visión del mundo revolucionaria donde los trabajadores de los cuidados, del mantenimiento, podían organizarse y darle otra cara al mundo, ¿no? Y creo que esto tiene muchísimo que ver con cambiar el modelo de la agricultura industrial, que es bélico, que tiene esta narrativa de explotar la tierra, de luchar contra el hambre, de destruir las plagas, etcétera, etcétera. Muchos de los pesticidas tienen nombres así como torpedo, bélico total. Si empezamos a poner énfasis en el cuidado, y desde el arte se ha hecho, ¿no? Revalorar, elevar el cuidado como una fuerza revolucionaria, como lo hace Mirle Okeles, yo creo que ahí también estamos en un camino bastante fructífero para cambiar esta narrativa que tiene que cambiar. Entonces ahí hay 2 ejemplos de trabajos artísticos que de alguna manera tienen, yo creo que mucho que darnos de qué pensar a todos los que estemos involucrados en este cambio que necesitamos operar. Ya a nivel más personal,
no es que lo ponga como ejemplo, pero sí lo pongo como antecedente de los proyectos que actualmente estoy llevando a cabo. Yo estuve colaborando en el proyecto Megafone.net desde el año 2003 hasta el año 2010, y básicamente era un proyecto en el cual, junto con el artista Antonio Abad, contactábamos a diferentes comunidades en diferentes partes del mundo. Ahí pueden ver las marquitas de los lugares donde estuvimos trabajando, y de alguna forma invitábamos a ciertos grupos pertenecientes a un colectivo a utilizar teléfonos celulares e internet como un medio de comunicación. Como un medio de comunicación no filtrado que pudiera permitir compartir sus puntos de vista, sus opiniones, y sobre todo pensando en colectivos que no tuvieran no solamente un acceso a los medios masivos de comunicación, sino colectivos que incluso fueran criminalizados o mal vistos o despreciados, discriminados, excluidos de diferentes maneras. De hecho, la idea surgió en una visita de Antonio Abad a Sao Paulo. Conoció a los motoboys, que son chicos que van en motocicleta por toda la ciudad repartiendo mensajes, repartiendo todo tipo de cosas, y son criminalizados todavía. Se dice que son secuestradores, que provocan accidentes, que forman partes de bandas de delincuentes, etcétera, etcétera. Y más allá de que uno o dos motoboys o un grupo de motoboys sí que pueda estar involucrado en cierto tipo de cuestiones no muy, pues más bien un poco turbias, el hecho era que los motoboys por una parte eran un elemento vital de la dinámica del flujo de la ciudad, y por otra parte acababan siendo mucho más víctimas que victimarios, ¿no? Porque en aquel entonces las estadísticas eran que más o menos un motoboy moría por semana en un accidente de tráfico. No tenía ningún tipo de protección ni prestaciones sociales, absolutamente nada, ¿no? Entonces Antonio Abad entra en contacto con los motoboys, regresa a Barcelona, que era donde estábamos viviendo, y me propone la siguiente idea. Me dice, mira, conocí a un grupo de motoboys en Sao Paulo que pues estaría muy bien que pudieran tener, que se pudiera amplificar su voz, ¿no? Que se escuchara su punto de vista sobre su trabajo, sobre la ciudad, sobre lo que se dice de ellos. Y por otra parte, otra cosa que también en ese momento era totalmente novedosa eran estos nuevos teléfonos, lo que ahora llamamos smartphone, que en aquel entonces estaban empezando a aparecer. Por primera vez en 2002 hubo un teléfono con cámara, por primera vez en 2003, a inicios de 2003, los teléfonos pudieron conectarse a través de bastantes marometas técnicas a la red de internet. Entonces estábamos hablando de dos cuestiones aparentemente separadas, un colectivo cuya voz estaba siendo silenciada y que además estaba siendo excluido, y por otra parte una tecnología que estaba iniciando a insinuar sus posibilidades. Entonces, bueno, armamos muy pronto un sistema que permitía emitir desde los teléfonos imagen, grabaciones de voz, video, y subirlo todo a una página web colaborativa, ¿no? Curiosamente, el canal Motoboy no fue el primer proyecto de Megafone, sino que empezamos en la Ciudad de México con taxistas, que en aquel entonces te decían, bueno, hagas lo que hagas, nunca te subas a un taxi en la Ciudad de México, porque es muy peligroso. Y pues justamente el interés era decir, bueno, ¿qué dicen los taxistas, ¿no? Fue un proyecto que tuvo cierto impacto, salía en la tele, salía en los periódicos, y entonces los taxistas pues estaban muy interesados en encontrar un medio en el cual podían expresar sus opiniones, subirlas a la red y tener eco en otros medios, ¿no? Estamos hablando, no lo perdamos de vista, de hace 15 años. El entorno, el ecosistema, o más bien la economía de los medios era muy distinta a la que tenemos hoy. La televisión todavía tenía una mayor relevancia que la que tiene hoy, la prensa escrita también. Y por otro lado, las redes sociales, tal como las conocemos, no existían. No existía Facebook, no existía Twitter, no existía nada parecido. Entonces era realmente un hecho inédito, en el sentido de que por primera vez había esta posibilidad de publicar
alcanzar a un público más o menos grande sin tener que pasar por los filtros de ser invitado a un programa o que alguien escriba sobre ti, etcétera, etcétera. Y justamente es eso, no ser representado, sino representarse o presentarse. Entonces, bueno, trabajamos aquí en México. En España trabajamos primero con grupos de gitanos, de jóvenes gitanos en 2 ciudades distintas. Chicos y chicas muy discriminados, pero que, bueno, vieron el medio como una posibilidad de mostrar al mundo quiénes eran y cuáles eran sus tradiciones, sus maneras de ver, de pensar, de ser. Trabajamos en Madrid con prostitutas de calle, que además eran inmigrantes y transgénero, o sea que fue un proyecto muy rico y muy denso en cuanto a contenidos. Trabajamos después en Barcelona con personas discapacitadas. Ahí hubo la misión específica de producir un mapa colaborativo por parte de los participantes sobre los lugares inaccesibles de Barcelona. Por ejemplo, escaleras, escalones, banquetas muy altas, rampas demasiado inclinadas. Y bueno, justamente hablando también de tecnología, era la primera vez que un teléfono podía conectarse a un módulo GPS, con lo cual íbamos un poquito avanzando a la par que la tecnología. Y se imprimieron estos mapas al final con más de 2000 obstáculos puestos. Se ven aquí algunas manchitas de color. Desafortunadamente no pude traer un mapa porque no tengo ya, pero aquí está la evidencia. Se imprimieron algo así como 10,000 mapas y se distribuyeron en la ciudad y también directamente a los políticos, ¿no? Y una cosa muy interesante que salió es que al poco tiempo el Ayuntamiento de Barcelona creó un mapa de los lugares que sí eran accesibles, como estaciones de metro y cosas así. Entonces, más que un contraataque, lo vimos como un diálogo fructífero, como decir, bueno, pero sí hay cosas que están bien y de alguna manera el gobierno local se pone las pilas y dice, bueno, pero sí estamos trabajando en el tema y nos importa, ¿no? Después de Barcelona, pues bueno, trabajamos también con migrantes nicaragüenses en Costa Rica, trabajamos con desplazados y desmovilizados en Colombia, en un proyecto que fue muy intenso. Acabamos trabajando con los Motoboys en Sao Paulo, Brasil, en un proyecto que duró prácticamente 7 años activo, cosa bastante significativa para mí. Y el último proyecto que yo hice con Megafone fue con refugiados saharauis en el desierto del Sahara. Y a partir de allí, Antoni y yo decidimos cada quien seguir su camino, con cierta dosis de desacuerdos y de conflicto y de tensiones, pero de alguna manera pues esto era un sistema que habíamos armado juntos, ¿no? La idea original evidentemente es suya, pero le fuimos dando forma los dos juntos y con ello pues yo seguí adelante y él también haciendo este tipo de proyectos. Entonces los ingredientes un poco son invitar a una comunidad, identificar a una comunidad e invitarla a participar, sobre todo una comunidad que esté en algún tipo de riesgo de exclusión social, que pueda beneficiarse desde una difusión de sus opiniones, de sus puntos de vista. Evidentemente hay aquí todo un trabajo de concientización sobre qué significa publicar en Internet, qué significa hacer público ciertas cosas que normalmente no se ven. Y bueno, pues utilizar estos elementos tecnológicos, ¿no? Teléfonos celulares, Internet. Entonces el siguiente punto para mí es Tanzania, a partir de finales del 2010, cuando les digo que decido seguir adelante con este tipo de proyectos ya un poco por mi cuenta. Yo estaba entrando en contacto con un equipo transdisciplinario en el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, que es donde todavía sigo colaborando. Y todo empezó justamente de la mano de uno de los científicos que participan en el IPCC, que es, como les contaba, el Intergovernmental Panel for Climate Change, que lo que hacen es producir informes, modelos de cambio climático, estudian no solo las causas, sino las previsiones, etcétera, etcétera. Lo que el IPCC estaba haciendo en aquel entonces y sigue haciendo es intentar producir modelos de alta resolución del cambio climático. Entonces, si ustedes ven los modelos que hay, se dice que bueno, el
la temperatura media del planeta puede aumentar entre 2 y 6 grados en los próximos 100 años, dependiendo de lo que hagamos, ¿no? Si reducimos nuestras emisiones de CO2, etcétera, etcétera, solamente vamos a aumentar 2 grados. El problema ya es irreversible, o sea, de que va a aumentar la temperatura media, esto parece que no hay ninguna duda. Pero lo que hay duda es qué modelo vamos a tener en el futuro. Si logramos frenar las emisiones, evidentemente los efectos del cambio climático serán menores. Si no hacemos nada, la temperatura de aquí a 100 años aumentará en promedio 6 grados. Esto es lo que significan los modelos que suelen llegar a la prensa, y cada vez que se publican pues hay como un pequeño escándalo que ya lo decía Andy Warhol, que en el futuro todo el mundo iba a tener 15 minutos de fama. Nos escandalizamos por 15 minutos y después vamos a lo que sigue, ¿no? Pero lo que está haciendo el IPCC es producir modelos de alta resolución, es decir, ¿qué va a pasar en el sur de la Ciudad de México? No a nivel global, la temperatura media del planeta, sino qué va a pasar en el sur de la Ciudad de México y más específicamente en la zona de Ciudad Universitaria. Bueno, pues para eso se necesita recolectar datos locales, crear modelos locales, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y una cosa que fue la que a mí me permitió involucrarme, la observación local, ¿no? Porque efectos del cambio climático hay muchísimos y son complejos. No solamente hablamos de la temperatura o de la precipitación, sino que también hablamos de cuestiones como plagas, enfermedades, diferentes seres vivos que abandonan el entorno o que entran al entorno de manera novedosa, ¿no? Entonces, estas cosas no se pueden modelar con un modelo matemático. No puedo decir, es que si seguimos así, dentro de 50 años aquí va a haber mucho más mosquitos. Sí, hay la sospecha de que sí, pero necesita haber también observación, y necesita la observación determinar qué tipo de mosquitos y en qué lugares y de qué manera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, había la posibilidad en finales del 2010 de emprender esta observación producir un modelo de alta resolución del cambio climático en Tanzania. Aquí justamente, yo la primera vez que me dijeron vamos a trabajar en Tanzania, lo primero que hice fue ir a ver un mapa, porque no sabía dónde estaba, entonces lo aclaro por si también tenían la duda. Tanzania justamente está en una posición muy interesante a nivel geográfico, porque la franja del desierto del Sahara está expandiéndose, ya prácticamente cubrió todo Kenia, que es justamente el país que está al norte. Entonces Tanzania es un país que aún no se está desertificando, es decir, que la sequía no ha llegado a ser un problema como la hambruna del 2008, que provocó la migración de millones de somalíes al norte de Kenia. Tanzania de alguna manera todavía mantiene sus temporadas de lluvias, aunque se están disminuyendo, aunque están variando de una manera impredecible, pero está justamente en este punto en el cual pues muy pronto van a empezar a haber problemas cada vez mayores. Se sabe que la franja del desierto del Sahara está expandiéndose y muy pronto es posible que empiece a cubrir algunas partes de Tanzania. Entonces es un país como muchos otros países africanos que son de los países que más van a sufrir con los efectos de este antropoceno en el que estamos. Es extremadamente paradójico si lo pensamos, porque si partimos de la idea de que quizá el antropoceno es más bien un capitaloceno, y quizá esas emisiones y ese volumen grande de emisiones se genera sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en los países industrializados, es paradójico pensar que los países que más van a sufrir son los menos industrializados. Pero bueno, así está sucediendo, y África está viendo cómo muchos de sus países están sufriendo sequías, están sufriendo cuestiones que antes no sucedían con tal frecuencia ni con tal intensidad. Entonces, como les decía, hay que observar, hay que recolectar observaciones sobre los efectos del cambio climático, pero no solo observaciones del tipo del clima. Aquí hay un pozo cuyo nivel está bajando, es un pozo de riego de una granja y es la única fuente de agua del campesino que lo tiene. Si el agua se acaba, evidentemente pues dependerá solamente de la lluvia.
Pero lo que hay que observar no solamente es el clima, la precipitación, como les decía, sino la incidencia de plagas. Por ejemplo, aquí tenemos una planta de yuca, que es el alimento principal de la zona costera de Tanzania, que está enferma de una enfermedad que se le llama mosaico. Es transmitida por es causada por un virus cuyo vector, o sea, el agente de transmisión es la mosquita blanca. Y la mosquita blanca resulta que es un insecto que prolifera más en climas secos que en climas húmedos. Entonces hay esta especie de correlación, todavía no se establece una causalidad, pero hay una correlación a mayor sequía, mayor proliferación de la mosquita blanca y mayor posibilidad de incidencia de la enfermedad del mosaico. Este es un efecto complejo, impredecible, digamos, del cambio climático, y como este hay muchísimos. Entonces, justamente lo que queríamos hacer era ir con campesinos, trabajar junto con ellos y en un principio pedir que colaboraran en este proyecto de observación sobre qué está pasando en el terreno con el cambio climático, qué efectos no predecibles se están viendo y están ocurriendo. Pero la historia va a tener un giro muy interesante, ya se los contaré. Bueno, aquí estamos. Ella es la profesora Flora Ismail de la Universidad de Dar es Salaam, la capital de Tanzania, que fue quien nos contactó por primera vez con la comunidad de campesinos que están aquí. Ella es mi compañera, Angélica Hilbeck, en Suiza, en el instituto donde estoy trabajando. Y bueno, ahí estoy yo un poco intentando explicar el proyecto. Esto es en febrero del 2011, o sea que ya lleva 7 años. Y lo que estoy diciendo ahí es, bueno, explicando de qué se trata, de utilizar teléfonos celulares para documentar todos estos cambios observables que están ocurriendo allí, que estaban ocurriendo allí en aquel entonces. Tendría muchísimo que decir al respecto sobre la utilización de la tecnología por parte de los campesinos. Una de mis primeras preguntas fue, ¿ustedes conocen los teléfonos celulares? Y me sacaban 2 o 3 del bolsillo, ¿no? Así directamente, pues sí, yo tengo 2, yo tengo 3. Internet no, pero sus hijos sí, entonces ya habían oído hablar de Internet. Ok, entonces ya había una conciencia de qué significaba todo esto, ¿no? De comunicar, de mostrar, ¿no? Y bueno, iniciamos el proyecto en aquel entonces. Lo nombramos Sauti ya Wakulima, que en Swahili quiere decir la voz de los campesinos, y ahí está la página web del proyecto, por si quieren verlo en casa, es muy extenso, recoge las observaciones de los campesinos desde el 2011 hasta hace un mes, o sea que es un proyecto que está vivo todavía, y lo que yo, más que explicarles el proyecto, que tiene muchísimo que decir y que sigue adelante, me gustaría ponerles un video cortito, dura unos 3 minutos. Les pido disculpas porque está en francés subtitulado al inglés, no me dio tiempo de subtitularlo al español, pero bueno, un poco explica en 3 minutos de qué se trata el proyecto. Entonces, bueno, vamos a verlo. Ok, llevo un poquito más de 1 hora, voy a intentar agilizar esto, pero bueno, vamos a ver el video. Quand la technologie vient en aide aux agriculteurs, ça donne de jolies choses. Petit exemple en Tanzanie. Elisabeth est une paysanne de la région de Bagamoyo en Tanzanie. Grâce à ce smartphone, elle vient de photographier son champ de manioc et s'apprête à publier la photo sur un site spécialement dédié aux agriculteurs tanzaniens. But de cette plateforme, répertorier et documenter différentes données relatives à l'agriculture locale. L'idée, c'est que de nombreux paysans puissent apprendre entre eux, par eux-mêmes, en regardant leurs photos, en échangeant leurs commentaires ou leurs explications. Et nous réalisons cela en leur délivrant des téléphones mobiles avec une application spéciale et aussi des ordinateurs pour accéder au web et lire tous les messages. La Voix des fermiers, c'est le fruit d'une association entre l'informatique et la science. Un outil de communication conçu par Eugenio Tisselli et adapté par une chercheuse zurichoise. Développé en anglais et en swahili,
qui permet non seulement l'échange entre paysans, mais permet aussi aux chercheurs de participer au débat. C'est un très bel exemple de sélection végétale participative où les agriculteurs développent leurs propres variétés en collaboration avec les chercheurs des services d'extension ou de l'Institut d'agronomie. Ils sélectionnent les plants, les variétés, les testent, les croisent, les multiplient et créent ainsi des plantes parfaitement adaptées à leurs besoins et à leur environnement. Afin de suivre l'évolution du projet et recueillir les avis des utilisateurs, l'équipe doit se rendre périodiquement dans les différentes communautés, même les plus reculées. Ici, à Chambézy, c'est un peu une ferme modèle. On plante et on expérimente. Le lieu idéal pour débuter un tel projet. Mais dans la région, les connexions Internet sont plutôt rares. Voilà pourquoi depuis 3 ans, les agriculteurs se réunissent chaque semaine dans cette coopérative pour profiter du Wi-Fi afin de télécharger leurs photos, mais pas seulement. On en profite également pour partager les dernières expériences personnelles. Je participe à ces échanges au travers de la communauté de Chambézy. Avant, je ne connaissais même pas ces maladies. Depuis, j'ai appris grâce aux chercheurs de l'Institut d'agronomie quelles sont les maladies liées au manioc et comment les combattre. Moi, j'élève des poules. Au début, je ne savais pas comment faire et j'ai perdu beaucoup d'animaux. Grâce au site et aux rencontres, j'ai reçu des conseils de M. Suleiman et maintenant mon élevage se porte bien. Ce système a séduit les communautés qui l'utilisent, simple d'utilisation et peu onéreux. Il a également le mérite de privilégier des solutions locales aux problèmes spécifiques de cette région. Hay dos cositas interesantes, creo que del documental. La primera es que no se menciona la palabra arte, porque es difícil muchas veces explicar que uno desde el arte está aportando ciertas cosas, ¿no? Pero no es un problema malo en el sentido de que es algo que nos deba frenar a los que trabajamos desde el arte. Yo muchas veces estando en Tanzania, hablando con los campesinos, les intento explicar que todo esto parte de un proyecto artístico. Pero pienso en lo que ha sido el arte en Tanzania. Y el arte en Tanzania no ha pasado por lo que ha pasado el arte en México, lo que ha pasado el arte en Europa, etcétera, etcétera, por los procesos históricos que ha pasado. Entonces, claro, cuando yo les digo esto es arte, me dicen, ¿por qué? ¿De dónde? ¿En qué sentido es arte, no? Para ellos, bueno, está la danza, está la música, está la pintura, están las artes que nosotros reconoceríamos como clásicas y que no todas vienen solamente de la colonización, sino que también hay muchas que perviven desde hace miles de años. Pero no ha habido localmente allí un proceso justamente del arte como proceso. Entonces, muchas veces yo lo sé que hay estrategias artísticas puestas en juego, pero no es algo que deba estar repitiendo constantemente y ir con esa bandera, ¿no? Yo vengo del arte y esto es arte. Bueno, no es, depende de dónde se mire, sí, no lo sé. Y otra cosa que quizá les haya llamado la atención es que no se menciona el cambio climático en este documental. Se habla sobre cómo los campesinos han logrado aprender unos de otros a través de este proyecto. Cuando un campesino publica una foto y los otros la ven, la discuten, preguntan, oye, ¿por qué hiciste eso? Ah, mira, pues es que sembré estas 2 plantas porque interactúan muy bien. Ah, ok. Pues resulta que muy pronto, a los pocos meses del proyecto, los campesinos le dieron la vuelta totalmente al concepto mismo del proyecto. Y en lugar de dedicarse a documentar las observaciones del cambio climático, empezaron a darse cuenta de que eso podía ser una red para comunicarse con otros y para aprender unos de otros. Entonces iban como reporteros, iban a visitar otras granjas y decían, oiga usted, a ver, explíqueme por qué está sembrando la sandía junto con el maíz. Ah, pues mire, porque las hojas de la sandía cubren la tierra, entonces se guarda la humedad mejor y eso ayuda al maíz. Ok, todo eso se publicaba en internet. Y el cambio climático, las observaciones directamente debidas al cambio climático fue como pasando a un segundo o tercer plano.
Y esto fue muy interesante por muchísimas razones. Primera, porque también el conocimiento forma parte de un saber estar en el cambio climático. El saber hacer y saber enfrentarnos al mundo, saber relacionarnos con el mundo, que era lo que hablábamos al principio, también es parte de lo que podemos hacer en este antropoceno, ¿no? Entonces aprender de otros, ¿cómo haces esto? ¿Cómo fabrico algo? Yo no sé fabricar nada, yo estudié programación, entonces para mí es fundamental aprender a sembrar, aprender a fabricar, ¿no? Y por lo tanto, mientras más sepa, más adaptado estaré para lo que venga. Otra cuestión súper interesante es que los científicos, que yo les decía que tienen esta vista de mamífero así de frente, empezaron a inquietarse muchísimo cuando los campesinos se desviaron del tema, ¿no? Me decían, ¿pero por qué? Yo era el que estaba en contacto con los campesinos, me decían, tienes que insistir en que no se salgan del tema. Y yo les decía, no, porque nosotros creemos que para ellos el tema importante es el cambio climático, pero para ellos el tema importante es aprender unos de otros. Entonces quizá lo que deberíamos de hacer es aprender de que el tema importante en este momento es ese, y no es que ignoren el cambio climático, saben que está allí y están perfectamente conscientes de él a un nivel mucho más corporal que nosotros incluso, porque están en contacto con él de una manera directa. Pero reconocen que este intercambio de conocimientos no es decir, bueno, no nos interesa definir el cambio climático ni crear modelos, porque quizá es algo que está más allá de un acceso, en el sentido de que más allá de una utilidad práctica en el día a día. Para ellos es, ¿qué puedo hacer hoy y aquí? Bueno, pues puedo aprender algo que no sabía y poder sobrevivir un año más y seguir adelante. Bueno, como les decía, el proyecto sigue. Lo que dice en este cartel es, este es un campo experimental de reproducción de yuca que los propios campesinos han obtenido a través de hibridación tradicional, nada de industrial. El área se llama Sauti-Yahuaculima, es decir, le pusieron al área y al grupo tal como al proyecto. Granja de reproducción de variedades de yuca y, bueno, 8 hectáreas, están creciendo y lo que están haciendo es muy, muy poderoso porque están generando a través de la hibridación tradicional variedades de yuca que son resistentes a plagas, a sequías, etcétera, etcétera, y que no como la yuca de laboratorio que les contaba hace rato, esta yuca sí está buena y se puede comer. Entonces, yo cuando vi este letrero, fue en 2016, llevaba varios años de no ir a Tanzania porque hubo un momento en que el financiamiento para el proyecto se acabó. Entonces, yo ya no podía regresar porque simple y sencillamente no tenía dinero para viajar a Tanzania. Y varios años después, cuando volví, me di cuenta que los campesinos, bueno, ya lo sabía porque veía la página web, ellos seguían manteniendo vivo el proyecto, habían encontrado la manera de seguir emitiendo los mensajes desde los teléfonos, sin tener que pagar demasiado dinero, o sea, y sin depender de nosotros. Y por otro lado, habían tomado el nombre del proyecto y se lo habían apropiado como el nombre de su grupo y el nombre de su espacio, ¿no? Entonces, para mí fue saber o darme cuenta que esto se había convertido en un símbolo de identidad, cosa que quizá para un proyecto científico no es demasiado importante, pero supongo que para un proyecto que se propone imaginar otras narrativas, pues creo que sí es importante, o al menos significativo. Y a partir de ahí, en 2016, varias ONGs lideradas por una ONG suiza, de estos, bueno, ya saben, los suizos con una mano están agarrando el dinero y depositándolo en sus bancos y con otra mano están repartiendo ese dinero en diferentes proyectos en todo el mundo. Una ONG suiza bastante grande se enteró del proyecto, le gustó y de alguna manera creó toda una infraestructura local, no solamente esta ONG, sino con muchas otras ONGs locales, para extender la misma lógica, extender el propio proyecto. Actualmente estamos llegando a unos 1.500 campesinos con este proyecto y a lo largo de 2 años esperamos llegar a unos 5.000 campesinos en diferentes regiones del país. O sea que fue un proyecto que de alguna manera fue la forma que tiene, se la dieron los propios campesinos porque nuestra intención era muy diferente.
Fue un proyecto que los propios campesinos encontraron que era sostenible porque no tenían que gastar demasiado dinero para mantenerlo, y sobre todo de alguna manera les benefició, es decir, que pudieron intercambiar conocimientos, pudieron enterarse de cosas, pudieron saber cosas que no sabían. Entonces el proyecto está creciendo y un poco, bueno, es simplemente verlo crecer y ver cómo desde una cosa muy pequeñita, que al principio eran 10 campesinos, ahora pues estamos en 1500 en ruta hacia 5000. Y bueno, esto se ha juntado con muchas otras iniciativas que estamos emprendiendo desde allí, desde este instituto, y un poco favorecidos por el financiamiento de esta ONG. Lo que significa esta palabra se los voy a decir al final, intenten memorizarla, Ugunduzi. Lo que estamos haciendo ahora son, además del proyecto con los teléfonos, estamos estableciendo, o ya están establecidos, diferentes campos de investigación sobre agroecología en 3 regiones de Tanzania. Hay una aplicación que permite recoger los datos, pero los campos están distribuidos de la siguiente manera. Hay 2 cultivos, yuca y maíz, que son los principales en Tanzania. Hay interacción de los cultivos con leguminosas, que son los frijoles, diferentes leguminosas que enriquecen la tierra con nitrógeno. Hay diferentes partes del campo en las cuales hay control de plagas orgánico, natural, como se requiere en la agroecología, o gestión de tierras, también orgánico, a través de composta, a través de utilización de pastos, y partes del campo en la que hay tanto control de plagas como gestión de la tierra. Este es todo un diseño experimental que está encaminado a encontrar cuáles son las prácticas agroecológicas más efectivas en Tanzania, o sea, qué es lo que funciona mejor de todos los diferentes métodos agroecológicos. Y hay 2 metas, ¿no? Una muy importante es producir evidencia científica y decir, la agricultura produce esto. No podemos adelantarnos y decir, la agricultura funciona. Lo que tenemos que decir es si funciona o no funciona, que al menos eso esté respaldado por una investigación con datos reales. Entonces este es un proyecto de investigación de 3 años con replicaciones en tiempo y en espacio. Pero, a ver, un poco nosotros estamos apostando a que el resultado va a ser que la agroecología lo que hace es no solamente mantener un nivel de productividad similar a la agricultura industrial, sino que además va a revelar todos los servicios adicionales que da al ecosistema. Aumento de la biodiversidad, nutrición de la tierra, etcétera, etcétera. Y estos datos pues los tendrán diferentes organizaciones civiles de Tanzania que en este momento están intentando frenar leyes de semillas impuestas por compañías transnacionales, ¿no? En Tanzania, por ejemplo, está prohibido vender una semilla que no esté tratada con productos químicos, con lo cual la agricultura orgánica se hace imposible y estamos haciendo todo tipo de marometas para conseguir semillas no tratadas. El problema de todas estas cuestiones es que hay una potencia enorme por parte de estas compañías que llegan a Tanzania podemos imaginarlo, con maletines llenos de dinero, y con este poder pues logran reescribir leyes locales que les favorecen. Esto está pasando, están entrando también los cultivos transgénicos, que como saben, más allá de si funcionan o no funcionan, si son dañinos o no, lo que imponen es un modelo económico que está más allá del alcance de los campesinos, con lo cual los arrojaría una espiral de dependencia inasumible. Y cuando desde la agroecología uno propone este modelo, que es un modelo alternativo a la agricultura industrial, lo primero que dice la gente que está a favor de la agricultura industrial es la agroecología es superstición, no hay números. Y es esta arrogancia que suele ocurrir en ciertos ámbitos, ¿no? Si no tienes números, no vale lo que estás diciendo. Entonces, bueno, hasta cierto punto es jugar un poco ese juego y decir, aquí están los números. Y estamos confiando en que esos números sean positivos. Si no son positivos, hacemos las maletas y nos vamos a casa. Pero si son positivos, vamos a poder hablar de tú a tú y decir, sobre todo a los políticos locales, ustedes están proponiendo un modelo, aquí hay otro que funciona y que además cuida la tierra,
cuida el entorno y no arroja a los campesinos a una dependencia inasumible que los va a empobrecer y que ya en países como India ha provocado suicidios y que en países como México ha provocado en buena parte migraciones masivas. Entonces, bueno, esa es una parte de lo que estamos haciendo. Es un sistema de investigación con una app para recoger datos, una base de datos, etcétera, etcétera. Esta parte es un poco aburrida, pero otra parte que estamos haciendo es justamente cómo comunicarnos de investigador a investigador. Es decir, nosotros que venimos de la academia y que sabemos que investigar significa una cosa, cómo comunicarnos con un campesino que también hace investigación, pero cómo investiga, de qué manera, qué significa la investigación para un campesino. Ninini Utafiti significa qué es la investigación, qué es investigar en suajili. Y justamente de ahí vengo. De lo que se trata es que esta investigación no solamente esté en manos de científicos, de universidades locales, de este instituto en Suiza, de ONGs, etcétera, etcétera, sino que los propios campesinos comprueben en sus propios campos que la agroecología puede o no funcionar. Entonces, para mí, el viaje que hice hace un mes a Tanzania fue muy fructífero, fue absolutamente revolucionario, al menos revolución adentro de mi cabeza, porque fue justamente un viaje en el cual estuve muy de cerca con campesinos, justamente intentando dialogar de investigador a investigador, pero intentando también hacer a un lado otra vez este privilegio de hombre blanco, de país desarrollado, etcétera, etcétera, que ha estudiado en la academia, y lo primero es decir, ok, yo no vengo a decir qué es la investigación, sino quiero entender para ustedes qué es la investigación y retomar de todo aquello lo que se pueda para hacer un trabajo juntos. Entonces, aquí, bueno, están los campesinos de uno de los 3 talleres que hicimos, visitando el campo de prueba que establecimos en una ciudad, en Morogoro. Aquí estamos en Chambezi, también como parte de las actividades de este taller. Aquí estamos en Masasi. Y estos son algunos de los resultados del taller, donde los campesinos explicaban para ellos qué es investigar. ¿Qué es? ¿Por qué investigar desde su punto de vista? ¿Y cómo? Entonces ya se pueden imaginar que fue un proceso largo, de mucho diálogo, de mucho entender, de mucho no entender. Porque justamente Viveiros de Castro habla que de este equívoco y de este no entender está hecha la comunicación entre culturas, pero es justamente esta idea de trascender este no entender, con lo cual ahora estamos inmersos en este proceso donde los campesinos también ellos empiezan a investigar en sus campos, empiezan a hacer experimentos parecidos a los que haríamos nosotros, pero a su manera y observando las cosas que les interesan a ellos y ellas. Y es ahí donde estamos, ¿no? Y justamente termino con esta pregunta, y al menos la pregunta de qué significa investigar fue la respuesta que me dieron, y por coincidencia me dieron la respuesta la misma en los 3 talleres, en diferentes lugares. ¿Qué significa investigar? Ugunduzi. Ugunduzi significa descubrimiento. Y fue para mí también súper sorpresivo. Yo con mis preconceptos pensaba que me iban a decir, bueno, investigar significa poder desarrollar técnicas para ganar más dinero, para producir más, etc. Y no, me dijeron, investigar es descubrir. Hay una motivación entonces esencial de conocer, de observar, de entrar en relación con el entorno. Entonces, bueno, a partir de ahí estamos trabajando ahora. Es un proyecto que sigue adelante. Y creo que yo aquí lo voy a dejar, porque ya dije todo lo que tenía que decir, o casi todo. En todo caso, quisiera decirles esto, que lo que les presenté no tiene una conclusión, no tiene un epílogo, sino que es simplemente un trozo del trayecto, que lo que espero aportar es un poco la experiencia mía como parte de un equipo que no solamente integra las disciplinas académicas, ¿no? Se habla de arte, ciencia y tecnología, y está muy bien que se hable de eso, ¿no? Pero yo siempre he criticado que no se hable también de otros conocimientos y de otras formas de conocer.
¿no? De epistemologías que existen fuera de la academia y que por ceguera o por ignorancia o incluso por arrogancia ignoramos muchas veces, ¿no? Pero hay otras maneras de conocer, hay otras maneras de saber, y para mí este es un proyecto que no solamente hago desde el arte, con científicos y con tecnología, sino también desde el conocimiento campesino, con todos sus aciertos y con todas sus fallas, que también las tiene, evidentemente. Tampoco se trata de idealizar y decir que los campesinos lo que tocan lo convierten en una planta que crece mágicamente, ¿no? No, hay también muchísimas fallas ahí, pero se trata justamente de hablar de tú a tú, no solo entre disciplinas, sino entre maneras de conocer. Y bueno, es un poco mi experiencia, les agradezco muchísimo, me alargué un poco más de lo que esperaba. Gracias.